Hola a todos, les habla Moisés Raime Delgado, el profesor de geometría. Esta vez vamos a desarrollar el tema triángulos, solamente la parte de las relaciones angulares. Antes de empezar es necesario que presente a alguien que será nuestro amigo y nuestro compañero a lo largo de toda la presentación. Con ustedes, el Coronamigo. Preséntate, por favor. Hola amigos y amigas, soy el Coronamigo. Yo seré su guía y su compañero durante esta presentación. Bienvenido, amigo. Comenzamos. ¿Qué relaciones cumplen los ángulos de un triángulo? Pues básicamente tres. En este primer esquema vemos un triángulo con las tres medidas del interior. Sucede que las tres medidas del interior sumadas dan 180 grados. Recuerda, los tres ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Esa será nuestra primera propiedad. Luego vemos un esquema donde hay un triángulo con sus lados alargados. Los lados se prolongan para poder colocar las medidas de los ángulos externos. Las medidas de los tres ángulos externos suman 360 grados. Recuerda, los tres ángulos de afuera suman 360. Esa será nuestra segunda propiedad. Finalmente, aquí hay un esquema donde tenemos un ángulo exterior y dos ángulos interiores. Y se cumple que el valor del ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos de adentro. Sumando dos ángulos internos, se obtiene el valor de un ángulo externo. Esa es la tercera propiedad. Recuérdalas bien, son muy importantes. Gracias, amigo. Así es, no las vayas a olvidar. Ahora resolvamos algunos ejercicios. En este primer ejercicio tenemos una serie de triángulos con algunas medidas y se nos pide calcular el valor de x. Primero debes intentar resolver el problema por tu cuenta, así que toma un papel y un lápiz en este momento. Es correcto. Sería interesante que pares la presentación e intentes resolver el problema por tu cuenta sin olvidar que te piden calcular el valor de x. Una forma de resolver este problema. Observa que hay tres triángulos y en el del medio solo hay una medida. Es poco lo que se puede hacer con eso, por eso es que o bien nos vamos por la derecha o por la izquierda donde hay más medidas conocidas. Vamos a empezar por la izquierda. Se conocen dos ángulos internos, uno vale x y el otro 2x. Con esos dos podríamos calcular el ángulo exterior, así que prolongamos un lado y sumamos. ¿Cuánto es x más 2x? Exactamente, 3x. Ya tenemos el valor del ángulo exterior. ¿Podrías decir cuál de las tres propiedades es la que se ha usado para hacer este cálculo? Oh, claro, se ha usado la tercera propiedad. La tercera, la que dice que la suma de dos ángulos internos da el valor del ángulo externo. Intenta adelantarte un poco y dime cuál será el siguiente triángulo que podrías utilizar. Oh, eso está difícil. Podría ser el del medio, donde ya hay dos medidas ahora, o el de la derecha. Vamos a ver. No hay que olvidar que ya hemos calculado ese ángulo, que mide 3x. Ahora nos vamos por el lado derecho. Tenemos un triángulo con dos medidas internas conocidas. Con dos ángulos internos podemos hallar el externo, así que prolongamos un lado y sumamos. ¿Cuánto es 4x más 5x? Exactamente, 9x. Ahora trabaja en el triángulo del medio, solo usa la primera propiedad y listo. Exactamente. En el triángulo del medio tenemos las tres medidas del interior, entonces la suma de ellas debe dar 180 grados. Como tú verás, 3x más 9x es igual a 180 grados. O sea, 15x es igual a 180 grados. Mandamos el 15 a dividir, x sería 180 entre 15, por lo tanto x es igual a 12. Esa sería la respuesta y espero que se haya entendido. Veamos ahora un segundo ejercicio parecido al primero. También hay triángulos y algunas medidas y se nos pide calcular a más b más c más d menos e. Primero debes intentar resolver el problema por tu cuenta, así que toma un papel y un lápiz. Exactamente. Detén la presentación e intenta resolver el problema. No olvides que te piden. Te piden calcular a más b más c más d menos e. Las cuatro primeras letras tienen signo positivo y solo la última lleva signo negativo. Vamos a ver. Una forma de resolver el problema. De todos los triángulos que hay, vamos a elegir el que está por el lado izquierdo. Como hay dos medidas internas, podemos hallar el valor del ángulo externo. Prolongamos un lado y sumamos. ¿Cuánto es la suma de a y b? Exactamente, es a más b. Ya tenemos esa medida.
De seguro ahora sí sabes qué propiedad se ha utilizado. Ahora sí, otra vez hemos usado la tercera propiedad. También podría asegurar que sabes qué sigue. No estaría yo tan seguro, pero creo que podríamos buscar otro triangulito y aplicar otra propiedad. No hay que olvidar que hemos calculado ya una medida. Esa medida, ese ángulo mide A más B. Lo hallamos trabajando por el lado izquierdo. Ahora trabajemos con el triángulo que está al lado derecho. También tiene dos medidas internas conocidas. Prolongamos un lado y nos disponemos a hallar el ángulo externo. ¿Cuánto es la suma de C y D? Así es C más D. Ahora ya tenemos otro ángulo más conocido. Ahora trabaja en el triángulo del medio, solo usa la segunda propiedad y listo. Gracias, amigo. El triángulo del medio. Ese triangulito. Tenemos dos ángulos externos, A más B, el rojo, y C más D, el azul. Pero no tenemos el tercer ángulo externo. Sin embargo, lo podemos calcular. Podríamos usar el ángulo E para hallar el ángulo externo que nos falta. Ese ángulo externo vale 180 menos E. El ángulo que está junto a E vale 180 grados menos E. Ahora sí, solo hay que recordar que los tres ángulos externos suman 360 grados. Entonces, el ángulo azul, C más D, sumado con el rojo, A más B, y con el azul, 180 menos E, eso es igual a 360. Casi está lo que nos han pedido. Solo estorba el 180, que está con signo positivo, que va a ir a la derecha, con signo negativo. Nos quedaría C más D más A más B menos E, igual a 360 menos 180. Finalmente se obtiene lo que nos pedían. C más D más A más B menos E igual a 180 grados. Esa es la respuesta. Ahora un tercer ejercicio que no trae dibujo y sería bueno que alguien nos ayude para saber qué hacer. Así es, lee con cuidado, asegúrate de haber entendido. Haz tu gráfico y a resolver. Gracias, amigo. Leamos con cuidado. Los ángulos exteriores de un triángulo están en la relación de 2, 3 y 4. Nos hablan de los ángulos de afuera, que están en la relación de 2, 3 y 4. Y se nos pide calcular la diferencia entre el mayor y el menor ángulo interior. O sea, nos piden trabajar con los ángulos de adentro finalmente. Bueno, hay que resolver el problema sin olvidar que nos pide la diferencia entre el mayor y el menor ángulo interior. He dibujado un triángulo con sus lados alargados, porque nos hablan de los tres ángulos externos, que están en la razón de 2, 3 y 4. ¿Eso qué significa? Que si uno de ellos mide 2A, el otro mediría 3A y el último 4A. Teniendo esos tres ángulos, podríamos aplicar la propiedad que dice que aquellos tres suman 360 grados. Coloco mi clavito, cuelgo mi pizarra y entonces escribo 2A más 3A más 4A igual a 360 grados. O sea, 9A es 360 grados, A sería 360 entre 9, de donde resulta que A es 40 grados. Si ya tenemos el valor de A, podríamos reemplazarlo en cada uno de los ángulos externos y podríamos hallar sus valores. Coloco mi segundo clavito, cuelgo mi pizarra, la verdecita, la pizarra antigua, y entonces, como el valor de A es 40, podríamos decir que el ángulo externo 2A es igual a 2 por 40, o sea 80 grados. El ángulo externo 3A es igual a 3 por 40, 120 grados, y el otro que mide 4A sería 4 por 40 igual a 160 grados. No sería mala idea hacer un nuevo dibujo en donde reemplacemos los valores 2A, 3A y 4A por 80, 120 y 160 grados. Este es el dibujo. Ya tenemos los tres ángulos externos. Y con ellos debemos calcular los ángulos internos porque sobre ellos se nos hace la pregunta. ¿Cuánto hay junto a 160? 20 grados. ¿Por qué? Porque los dos deben sumar 180 grados. Junto a 80, 100. ¿Cuánto habrá junto a 120? Exacto, 60 grados. Puedes ubicar al mayor ángulo interior. ¿Cuánto mide? El mayor ángulo interior. Los tres últimos que he puesto, los rojos, son los interiores. El mayor mide 100. Ahora dime, ¿cuánto mide el menor?
Fácil, el menor mide 20 y como nos piden la diferencia entre el mayor y el menor, ahora todo está muy sencillo. Pongo mi clavito, mi pizarra y entonces hago el cálculo. El mayor ángulo menos el menor sería 100 menos 20 y 100 menos 20 es 80. Esa es la diferencia entre el mayor y el menor ángulo interior. Esa es la respuesta. Espero se haya entendido. Ahora llegó tu turno, te toca a ti, te dejo 3 problemas. El primero tiene un gráfico y el segundo y el tercero son problemas que están en texto. Así que como decía nuestro amigo, debes leerlos, entenderlos, graficarlos y finalmente resolverlos. Mucha suerte. Pero mucha suerte. Buena suerte y nos vemos pronto. Adiós, amigo. Ese soy yo. Sin trampas. O lo voy a saber. Jejeje. Ahí te mando las respuestas de los problemas. Adiós.